Esta parábola de los dos hijos y que uno al final trabaja en la viña y el otro no, desde la lectura del Antiguo Testamento no deja de recordarme todo el tiempo a la Iglesia. Y además, en los sumos sacerdotes podemos ver la figura del obispo y en los ancianos la de los presbíteros. Anciano en griego se dice presbítero, presbíteros, con lo cual verdaderamente el obispo es el sumo sacerdote y verdaderamente el sacerdote es el anciano. Y es a ellos, aunque a los del Antiguo Testamento, hacia los que va dirigida esta parábola, expresamente les habla a ellos. Y les dice en el fondo: vosotros fuisteis llamados primero, pero después no lo habéis hecho. Y lo contrapone a los publicanos, los telonai, los recolectores de impuestos y las prostitutas. Y yo creo que con esos elementos, la viña, que es la Iglesia, el sacerdocio, los recolectores de impuestos y las prostitutas, tenemos los elementos para entender un significado más profundo todavía de la parábola. Como si dijera, en el fondo todos vosotros va a haber momentos en que vais a ser un hijo y vais a ser otro. Referido a nuestra época. La parábola fue dicha al antiguo sacerdocio para indicarles que aunque ellos habían sido llamados primero, de hecho no estaban trabajando en la viña del Señor. Pero aplicado a los tiempos de la nueva alianza, la viña, la Iglesia, el sacerdocio, los recolectores de impuestos y las prostitutas. Es como si nos dijera: todos vosotros que trabajáis en mi viña con el sacerdocio, vais a ser unas veces un hijo, otras veces otro. Pero debéis evitar, si hay una conversión, debéis evitar esos dos extremos, la impureza y el apego a las cosas materiales. No lo mezcléis. No mezcléis en mi viña el sacerdocio con las cosas de la carne y las cosas del mundo. La viña tiene que ser espiritual, totalmente espiritual. Porque es una viña espiritual, no es una cosa del mundo. No es como el reino de Inglaterra, o como la República de Francia, o como una empresa, o como... No, es algo espiritual que da frutos espirituales. De hecho, el trabajo del sacerdocio es espiritual. Sin embargo, en el otro extremo, las prostitutas y los recolectores de impuestos es algo material. Siempre la contraposición de lo material, de lo tangible, de lo que aparece como real, frente a una labor espiritual, invisible, que se necesita fe para entender el valor de ese trabajo. La viña es espiritual. Aunque es una viña que está en este mundo y lo espiritual está dentro de personas materiales. Y a lo largo de la historia, pues ha habido mezclas. La voluntad de Dios está clara. No mezclemos lo uno y lo otro. Pero también tenemos casos en que
en épocas de la historia, pues la Iglesia ha tenido riquezas, ha tenido poder. Esas riquezas y ese poder, si se tienen, hay que usarlas para bien. Es el caso en esta ciudad de Alcalá de Henares de la época de los arzobispos de Toledo, que eran señores temporales. Cisneros, por ejemplo, era un franciscano tremendamente espiritual, pero cuando es elevado a la sede de Toledo como arzobispo, se encuentra con que él es el que tiene que disponer de muchos bienes materiales. ¿Qué hizo él? Usar esos bienes materiales para bien. ¿Qué ha hecho la Iglesia? O mejor dicho, debería haber hecho. No siempre los eclesiásticos han sido perfectos, ni mucho menos. Cuando ha tenido poder aquí en Europa en siglos pasados, usarlo para bien. Pero la experiencia demuestra que cuando se mezcla lo uno y lo otro, muchas veces no se hacen bien las cosas. Y la gente empieza a no distinguir lo de este mundo y lo del reino de los cielos. Aún así, hay cosas que a la gente le pueden escandalizar, les puede parecer que es el reino de los cielos mezclado con algo indigno, y no es así. Por ejemplo, la existencia del Estado Vaticano. Pues la existencia del Estado Vaticano preserva la independencia del Papa. Si no fuera así, cualquier juez anticlerical con odio a la Iglesia, cualquier juez de Italia podría meter al Papa en la cárcel, podría interrogarlo. Y podrían pedirnos impuestos por los donativos que pasan por el Vaticano, podrían revisar los archivos, podrían hacer 1000 cosas a libre voluntad, y os aseguro que entre todos los jueces buenos también hay algunos que no son tan buenos. El que el Vaticano sea un Estado es como una muralla invisible que protege la independencia del Papa, que protege muchas cosas de injerencias que serían nefastas. Es un ejemplo de cómo la voluntad de Cristo está clara, pero eso no significa que todas las intersecciones entre lo material y lo espiritual sean malas. No, hay que ver caso por caso. Yo mismo que he dicho este sermón, alguien dirá, qué escándalo el IORC, el Banco del Vaticano. No, el Banco del Vaticano solo se dedica a administrar el dinero de las limosnas para el tercer mundo. Tiene solo una sede y no quiere crecer. Pero ¿para qué vamos a pagar dinero a otros bancos en comisiones cuando, si ponemos ahí una oficina, nos ahorramos al cabo del año mucho dinero para todas las diócesis del tercer mundo? Es decir, la viña es espiritual, pero los fieles, contaminados muchas veces por los medios de comunicación que están tan llenos de odios contra la Iglesia, los fieles no tienen todos los elementos para juzgar. Debemos dejar las cosas en manos de los administradores que Dios ha puesto. Yo mismo siendo presbítero, yo mismo conociendo más las cosas por estar dentro del clero, cuando a veces me preguntan algo de una diócesis, de un determinado obispo, mi respuesta es, no lo sé, yo no tengo todos los datos. Yo solo sé lo que ha aparecido en la prensa, y muchas veces he visto que la prensa solo tiene una pequeña parte de la información, y además cargada de veneno, porque el que lo ha escrito retuerce hasta la verdad para atacar. La viña tiene que ser espiritual, pero muchos cristianos se escandalizan contra la Iglesia en este campo sin razón. Los equivocados son ellos, porque no saben. Por lo tanto, tengamos siempre ese voto de confianza en los administradores, sabiendo que es verdad que
los frutos de esas vides al ser espirituales, todo debe ser espiritual. Pero lo mismo que una viña tiene que ser protegida, también la Iglesia, aun siendo espiritual, tiene que ser protegida en lo espiritual y en lo material. Os pongo un ejemplo. Una persona que está aquí entre vosotros tiene una viña en un pueblo y cada vez que va a buscar uvas al pueblo se encuentra con que algún vecino o varios pues también les gustan las uvas y saquea toda la viña. Lo mismo pasaría con la Iglesia. Si la Iglesia no la protegiéramos en lo material, nos quedaríamos sin obras de arte, sin relicarios, sin los terrenos donde poder hacer monasterios. No podemos ser cándidos. Estamos en medio de mucha gente buena, pero también hay lobos. Y los lobos van a por todo. Y muchas veces hay gente que dice contra la Iglesia, porque bueno, al final si las cosas me salen mal, la Iglesia tampoco me va a perseguir, tampoco va a ser dura conmigo. Esto lo he conocido a veces. Y en otros países, no en España, me comentaba un sacerdote. Aquí en Estados Unidos, cuando nieva, tenemos que limpiar la acera, porque si alguien se resbala y se rompe un hueso en la acera que teníamos que haber limpiado, es nuestro seguro el que tiene que pagarlo. Nos pone un juicio y tenemos que pagarle los gastos médicos y la indemnización. Me decía un párroco, varios feligreses vieron a una viejecita que se había caído en la acera de enfrente y que se había roto un hueso, arrastrarse lentamente para llegar a la zona de la iglesia y que su seguro le pagara los daños. No podemos ser cándidos. La Iglesia es espiritual, pero debemos defender lo material, si no se nos comerían vivos. Chantajes, estafadores, hasta los mismos poderes públicos. Aquí os podría contar a todos los niveles, cosas que me lo han contado los interesados, como por debajo los poderes públicos siempre intentan apoderarse de las cosas de la Iglesia. Entonces, de verdad os lo digo, no os escandalicéis por lo que a veces os puedan parecer intersecciones ilícitas entre el espíritu, entre la viña espiritual que es la Iglesia y lo material. Porque la Iglesia, desgraciadamente, necesita abogados, necesita sacerdotes que a veces se enfrenten a un pueblo para que el pueblo no invada unos terrenos de la Iglesia. Necesita de todo. Y lo triste es que muchas veces vemos a fieles, a bautizados, a hijos de la Iglesia, escandalizados contra su madre, contra el clero, por historias que no tienen razón. Pero nosotros no dominamos los medios de comunicación. ¿Cuántas veces un periódico del que después se han hecho eco televisiones ha dado una mala noticia falsa? La Iglesia ha hecho una rueda de prensa para desmentir aquello y decir es falso del principio hasta el final. Eso no ha salido en ningún lado. En ningún lado. E incluso recuerdo una vez que hasta la rueda de prensa en los artículos la retorcieron para que en el fondo hicieran decir lo que no había dicho aquel portavoz de la conferencia episcopal. No vivimos en tiempos para ser cándidos. Lo mismo que
en una tempestad son las plantas fuertes las que resisten, también ahora todos los pobrecillos que se dejen engañar van a perecer bajo un ataque y otro y otro y otro de los medios. Desgraciadamente es así. Y tenemos, por lo tanto, que nosotros mismos entender que tenemos que proteger nuestra fe y nuestra comunión con los pastores. Tenemos que protegerla. De lo contrario, ese veneno del que he hablado irá penetrando y antes de que nos demos cuenta nos habrá intoxicado. Nada más. Han sido una serie de reflexiones acerca de la viña, pero que pienso que en estos tiempos son reflexiones muy necesarias, porque la Iglesia está continuamente en boca de todas las televisiones, de todos los periódicos, y la Iglesia es la que ayuda a los pobres, a los enfermos. La Iglesia es la que ayuda desinteresadamente, y sin embargo, ¿qué recibe la Iglesia? Otra bofetada y otra. Y llega un momento en que aunque nos defendamos solamente podemos poner la otra mejilla, porque de verdad la sociedad es como si fruto de tanta indoctrinación se hubiera vuelto contra la Iglesia. No le ha dado la espalda a la Iglesia, no, se vuelve contra la Iglesia. Nuestro mismo obispo, ya lo sabéis, ha pasado por 2 demandas judiciales y ya leí en el periódico ayer que viene una tercera. El obispo ha dicho, bueno, pues nada, iré las veces que haga falta. Pero su inocencia, una y otra vez, pende de la decisión de una persona que va a juzgar con criterios sociológicos, con criterios de lo políticamente correcto. Que todos nosotros formemos un rebaño compacto alrededor de los pastores que Cristo puso. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, su misericordia es eterna.